cortar los contratos que teníamos con personas con las que habíamos tenido alguna relación en esta misma encarnación. Porque eso nos llevaba como a estar atados a ciertas cosas de nuestra vida, ¿sí o no? ¿Qué pasa ahí cuando hacemos ese proceso? Bueno, cuando se hacen los módulos, en este caso es la primera fase. No hablemos de la segunda fase porque esa ya es la espiritual. La segunda fase es propósito espiritual. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Para comprender la espiritualidad, primero nos están pidiendo aclarar nuestras emociones. Si las emociones no están en equilibrio y en armonía, la información espiritual se va a mantener encriptada por amor a nosotros. Porque ¿de qué nos sirve saber toda la información espiritual y nuestra vida emocional en un completo caos? Entonces, antes de recordar esa parte espiritual, es importante equilibrar nuestras emociones. Y ese es el primer módulo. Por eso hablamos de salud emocional. Sanar, reconciliar y transformar la emoción. Entonces, cuando hacemos esos 4 módulos, acompañamos y los asistimos, viene algo interesante porque se aclara y clarifica lo que quedó inconcluso con esa persona. Y si esa persona está a tu lado, da a entender que tuvo algo que ver contigo en alguna encarnación. Lo único que cambió fue el cuerpo, el vestido, el vaso. Entonces, por eso tienes que ser consciente que muchas personas que están en tu entorno quedaron inconclusas en un aprendizaje. No es algo malo ni es algo bueno, simplemente que se recuerde qué fue lo inconcluso del aprendizaje. Por ejemplo, cuando las personas se van a graduar de su carrera, de su universidad, en ocasiones deben alguna materia, ¿cierto? Entonces no los dejan graduar hasta que termine esa materia. Pasa lo mismo cuando nosotros no logramos concluir en equilibrio, en armonía con esas personas. Entonces cuando se hacen los módulos y se hace la ceremonia consciente, entonces se cierra lo mejor posible en armonía para que se aclare cuál es el aprendizaje inconcluso. Cuando nosotros hicimos esos módulos, nos explicabas al principio que posiblemente muchas cosas en nuestra vida iban a empezar a revolcarse. Y te cuento que todas las personas que estamos ahí, realmente la vida empezó a revolcarse. Ya, yo ahorita estoy en reorganización de muchas cosas de mis proyectos, de todo, de mi vida. También entendí mucho de que tenemos que empezar a vivir o buscar vivir en armonía, ¿cierto? En paz, estar calmaditos, sin tantos problemas. Simplemente dedicarnos también a expandir nuestra conciencia y experimentar y agradecer por esa experiencia humana. Ya yendo a un parque, mirando los pajaritos, los arbolitos, llenándose de ese amor que es realmente pues como todo ese propósito que uno viene a experimentar aquí bajo un personaje que es creado bajo este caparazón, ¿sí o no? Sí. Entonces, cuando uno... ¿Qué pasa en el segundo módulo, mejor dicho? El segundo módulo, porque bueno, en ese primero entendimos muchas de esas cosas que traemos desde nuestros padres, con los ancestros, con las relaciones que tenemos ahora también. ¿Qué pasa en el segundo módulo? Bueno, entonces recordemos, ese primer módulo lo que hace es concluir situaciones emocionales pendientes con esas personas. Entonces la emoción, una vez más, es el impulso, el alquimia, el combustible que me permite tomar decisiones para recordar qué fue lo que elegí. Entonces, por eso es importante esa primera fase. ¿Qué es lo que le está pasando, pues en este caso a ti y a las personas que en ese momento recibieron el módulo y la fase, que empiezan a experimentar y a volverse observadores de su interior que se refleja afuera, que era lo que hablábamos al principio del programa. Entonces empiezan a ser conscientes que todo lo que ocurre adentro se va a ver reflejado afuera. Entonces ahí es cuando uno empieza a organizar qué es lo que hay que concluir, soltar, porque ya se suelta con conciencia, ya no hay dependencia hacia entonces por eso se suelta. Y ya cuando la persona es consciente de eso, ya puede pasar a la segunda fase. La segunda fase, pues ya hablamos de la parte del propósito espiritual. Entonces ahí también son cinco módulos, bueno, ahí son 5 módulos. Y en esos 5 módulos lo que vamos a hablar es, ya no puedo echarle la culpa al de afuera, sino tengo que asumir mi responsabilidad conmigo mismo o contigo mismo. Es decir, que ya no vas a buscar el culpable afuera. Todo lo que te pase a ti, tienes que ser consciente que lo estás vibrando desde tu interior.
Entonces ya vas a ser más consciente que por qué llega Sutano, por qué llega Mengano, cuál es el propósito que se hayan ido ciertas personas y estén llegando nuevas personas, por qué mi entorno cambia, por qué mi frecuencia cambia. Entonces vas a ser consciente de eso. Esa es la segunda fase. Yo creo que para que demos un ejemplo práctico de nivel de conciencia es de la siguiente forma. ¿Ya? Una persona con bajo nivel de conciencia es víctima de. Sí. Es víctima del mundo, es víctima de la vida, es víctima de mi ex, es víctima de mis papás, es víctima. Una persona que ha aumentado su nivel de conciencia es responsable. Soy responsable de que mi vida es así gracias a las decisiones que he tomado, por lo que había aprendido, por lo que había experimentado. Soy responsable de que mis parejas siempre me dejan porque es que consigo un patrón de pareja siempre que hace que repita esa misma historia. Entonces, eso es como una manera práctica de entender los niveles de conciencia. Sí. Sí, esa es la simplicidad de poder aclarar y clarificar que cuando ya no busco el culpable afuera y asumo la responsabilidad con lo que estoy pensando, entonces en este caso sentir, pensar y expresar, hay una coherencia. Y asumo la responsabilidad sobre todo con lo que le digo al otro, al semejante, al prójimo. Entonces ahí ya llega un grado de responsabilidad, se llama confidencialidad, donde tu información espiritual se empieza a desencriptar. Y muchachos, la verdad, también pasan ciertas cosas místicas porque, por ejemplo, cuando hacíamos, algunas personas cuando iban, les tocaba cierto módulo, les pasaba algo. Y empezaban a encontrar cosas que nunca les pasaban para que ellos no pudieran ir al módulo. Pero aún así, cuando iban al módulo, se dan cuenta de que encontraban información y decían, ah, claro. Y habían fuerzas espirituales o como se digan, o no sé, que le impedían porque sabían que esa persona iba a encontrarse y a desencriptar alguna cosa que los iba a hacer avanzar, ¿sí o no? Bueno, nosotros cuando empezamos los procesos tenemos que ser también muy conscientes, demasiado conscientes que va a haber distractores. Esos distractores que hacen muy bien su labor es para que, si eres parte de ese 20%, es para que tú no recuerdes. Entonces se manifiesta la distracción. Y eso fue lo que le ocurrió a muchas de las personas que y cuando, por ejemplo, ahorita que estamos hablando que llega así que una abuela la energía, es que cada que viene el parcero a la casa se va la energía. ¿Por qué? Porque mueven fuerzas ahí, ¿sí o no? De lo que íbamos, por ejemplo, se fue la energía y yo, no se puede ir la energía porque vamos a grabar. El día que viniste a hacerme la limpieza a la casa, bueno, eso quiero contarles aquí una anécdota. Todo el año pasado, o sea, yo nunca he visto cosas paranormales, solo una vez que me corrieron la silla, solo he hablado por ahí. Una silla y yo vi pues como la silla se corría sola. Pero el año pasado empezaba a despertarme al cliché de la hora de las 3 de la mañana, 4 de la mañana. Me despertaba, aunque estuviera durmiendo profundo, me despertaba y veía unas sombras porque a veces tenían siluetas distintas mirándome al lado de la cama. Pero yo decía, esto debe ser el sueño y volví y me acostaba. Aún así, había momentos, por ejemplo, en el que me comía mis niños santos, en los que también estaba en mi cuarto y empezaba a ser más sensible a toda esa energía y como esas entidades que estaban ahí. Y yo me sentía maluco y empezaba a ver esas sombras y yo decía, no, esto ya no puede ser algo como en mi imaginación, sino que tiene que ya ser otra cosa. Entonces yo le dije a Juan Carlos, me está pasando esto y eso es algo que también quiero que hablemos y es que él me dice, mira, es que aquí en esta casa, pues aquí entra mucha gente. Porque yo mantengo lleno de amigos y hago grabaciones aquí de muchas cosas, hago stream, hago de todo, mejor dicho. Doy algunas clases, entonces viene mucha gente de todos lados. Y él me dice, cuando llega una persona a tu casa, no llega sola. Llega con una cantidad de seres, ¿cierto?, detrás y puede que algunos se hayan quedado aquí por alguna cosa con la que hayan resonado. Cuando vino a hacer la limpieza, la casa, vea, nunca había pasado eso en la casa. Empieza a irse a la luz, pero no solamente un momentico, sino que se iba y volvía y luego se movía otra cosa por allá y luego la luz de yo no sé dónde se prendía y empieza como esa energía como a expresarse, pues, a experimentarse. Y cuando él prende los velones y tal, y esos velones, eso eran turbulentos, ¿sí o no? Empezamos con la limpieza, empezamos a hacerla y empieza todo como a calmarse ya.